Le damos paso a un panel de discusión que tenemos preparado con especialistas precisamente haciendo la conexión con la experiencia tanto en Argentina como en Chile, como en Colombia para el manejo de los trastornos de tipo encefalopatía epiléptica y del neurodesarrollo. Tenemos a tres especialistas, tanto de Argentina como de Chile como de Colombia, el doctor Nicolás Schnitzler, que es médico de la Universidad de Buenos Aires y especialista en neurología del Hospital Italiano también de Buenos Aires. Actualmente atiende como especialista en el Hospital Municipal de Chivilcoy y en el Instituto de Neurología Cognitiva. La doctora Carolina Muñoz, que es chilena también, pero no también, es chilena, es médica de la Universidad de Concepción, es especialista en neurología pediátrica de la Universidad de Santiago de Chile y en epilepsia de la Pontificia Universidad Católica. Tiene formación adicional en dieta cetogénica y participa actualmente en diferentes roles, tanto pues, clínicos como de asesorías, tanto del Ministerio de Salud como de la Liga Internacional contra la Epilepsia y de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y finalmente la doctora Carolina Vaquero, que es médica y pediatra de la Universidad CES de Medellín, en Colombia, y es especialista y doctora en PhD en genética médica de la Universidad de Zaragoza. Es coordinadora del grupo de enfermedades raras del Hospital Pablo Tobón Uribe, que ya vemos que la doctora Camacho también nos había participado un poquito en eso, y ella también es profesora adjunta de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Vamos a tener un panel de discusión sobre cómo establecer y acrecentar un poco ese grupo de cuidado multidisciplinario. Quiero darle la bienvenida a todos y asegurarme de que nos escuchen. Muchas gracias. Acá estamos. Hola, Gracias. muchas gracias. Se escucha Aquí bien. estamos. Qué bueno. Yo sé que pues hemos tenido varias experiencias ya, digamos, muy detalladas respecto a, digamos, los manejos individuales en centros individuales, tanto acá como en España, un poquito de la doctora Camacho también en Colombia, pero pues cada uno de ustedes, digamos, ha representado en alguna medida el crecimiento de ese trabajo individual a ese trabajo colectivo, como lo que nos mostraban ahorita dos madres que están muy involucradas en el desarrollo, en tanto para sus hijos como para los demás que necesitaran esa asistencia. Ustedes seguramente han tenido muchos retos hasta este punto, pero también han tenido experiencias muy favorables. Yo quisiera, de golpe, tener un poquito de entendimiento eh, con esa heterogeneidad, pero también esa homogeneidad latinoamericana. ¿Cuáles consideran ustedes, digamos, que son los elementos fundamentales para crear un grupo de manejo de, ya sea de enfermedades raras o de trastornos epilépticos complejos o de enfermedades neurogenéticas? No sé quién quiera comenzar, de pronto Carolina Muñoz, la doctora Muñoz, una de las Carolinas. Gracias. Bueno, claro, como lo han comentado en las diferentes charlas, para principalmente es contar con estos equipos multidisciplinarios. No todos los centros, por un tema de recursos, a veces de que no cuentan con los especialistas o con los equipos o con los fondos para poder contar, por ejemplo, como mencionábamos en las charlas, con equipos de epilepsia que tengan monitoreos de 24 horas, hospitalizados o equipos especialistas en dieta cetogénica, en nutrición, nutriólogos especializados en estos pacientes que van a cursar con estas epilepsias refractarias difíciles de manejo muchas veces. Entonces, es importante ir priorizando cómo vamos a enfocar este equipo multidisciplinario, qué profesionales vamos a tener que tener. En general, en todas las patologías asociadas a epilepsia que tengan estos diagnósticos etiológicos de difícil manejo, como en el caso del Singapur, nosotros tenemos que tener un equipo multidisciplinario que cuente con neurólogos, epileptólogos, neurofisiólogos, precisamente para poder hacer estos estudios de monitorización que nos van a permitir clasificar el tipo de epilepsia y en eso también poder clasificar el tipo de crisis, además contar con estos monitoreos de 24 horas para ver si durante el sueño pueda haber algún tipo de trastorno asociado a algún tipo de epilepsia o crisis específicamente asociada a sueño para poder enfocar nuestro tratamiento farmacológico.
También contar con equipos para evaluaciones neuropsicológicas, con neuropsicólogas tanto que trabajen con pacientes pediátricos y pacientes adultos que estén calificadas en poder aplicar estos tests y no solamente para hacer el diagnóstico, sino que más adelante poder hacer el seguimiento de estos pacientes cuando vayamos mejorando la presencia de sus crisis o que ya se haya recuperado de las crisis de epilepsia, porque pueden contar con otras patologías, por ejemplo, los trastornos de conducta. Y ahí también nos va a servir el equipo asociado de psiquiatría, psicología. Podemos asociar que en muchos casos, por ejemplo, nuestros pacientes se mejoran de sus crisis de epilepsia, pero también hay otras terapias como la dieta cetogénica, que también se ha comprobado que puede tener una buena respuesta en cuanto a lo cognitivo y en cuanto al manejo de conducta de los pacientes con epilepsia de difícil manejo. Por eso, tener este tratamiento como integral con nuestros equipos y contar también con otras terapias, tanto fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, por ejemplo, tener un enlace también con asociaciones o fundaciones de pacientes y también con los colegios, porque estos pacientes la idea es poder mantenernos en un entorno social en relación a las familias también que sea integral, no solamente el manejo que se le pueda dar en un hospital, sino que el seguimiento que se pueda hacer desde que los niños, los pacientes y sus familias salen del hospital hacia afuera, por lo cual también poder tener este como enlace con los educadores y enlace con los colegios que estén preparados para manejar una crisis, manejar un trastorno de conducta o si el paciente presenta un empeoramiento, un mejoramiento, también que nos puedan hacer el feedback. Yo creo que es importante mantener este manejo integral y que cuando no lo tengamos en nuestras clínicas poder hacer, por ejemplo, la derivación a un centro que sí cuenta con estos equipos para que nos vaya a asesorar. Muy integral. La doctora Vaquero, de pronto desde la perspectiva también de la genética. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Pues nuestra experiencia ha sido un poquito distinta, en el sentido que pues nosotros empezamos, eso grupo empezó lleva desde el 2007, pero digamos que se consiguió lo en 2014, pero ha sido más a través de la búsqueda activa de los pacientes. Yo trabajo en un hospital de cuarto nivel donde recibimos muchos niños, pero muchos teníamos la sinsabor que no lográbamos un diagnóstico adecuado en estos pacientes. Realmente ha sido un camino más de persistir y de buscar, ¿cierto? Era el paciente que venía con epilepsia, no entendíamos qué pasaba, vamos a hacer exámenes genéticos y ha sido abrir camino, porque en Colombia los estudios genéticos en principio no estaban cubiertos por la seguridad social, no todas las familias tienen capacidad para pagar, entonces había que recurrir como a un recurso legal para que la seguridad social los pudiera cubrir. Y de ahí también el trabajo entre colegas. En mi caso, pues trabajo con Isabel Camacho y con Sandra Catalina Mesa, que son neurólogas, y fue comunicarme con eso, mira, encontré esto, vuelve a mirar el electro, vamos a volver a revisar este tema y hacer reuniones multidisciplinarias porque ha requerido un gran esfuerzo en educación tanto a colegas, porque no se conoce la enfermedad, colegas dentro de nuestro hospital, cuidados intensivos, pediatría y con los mismos neurólogos de adultos, sentarnos con las aseguradoras, ¿cierto? Sentarnos con la Secretaría de Salud y decir, mira, hay esta enfermedad, pero esto es en años, o sea, cada año nos toca hacer otra vez lo mismo porque siguen surgiendo dudas y pues se ha logrado un avance y eso es lo que nos ha permitido consolidarnos como grupo y pues como decía la doctora Carolina, ir adicionando otros miembros a nuestro grupo que mantenerlo no es fácil porque es como justificamos en un hospital de cuarto nivel toda esa gente trabajando solo pues o para una enfermedad o para un grupo de enfermedades, pero que sin duda hay pacientes en todos lados. ¿Qué retos tenemos? En nuestro caso es traer las pacientes del área rural, pues de la región donde nosotros vivimos es una región muy montañosa, así que creemos que hay muchos pacientes que no tienen facilidad de acceder con nosotros y todavía la telemedicina pues es difícil y todavía la educación es difícil a esos médicos de primer nivel o esos médicos generales que atienden en los pueblos y que tienen desconocimiento de esas enfermedades. Entonces, no, Andrés, esa ha sido nuestra historia de manera grande de cómo hemos construido, ha sido realmente perseverar y educar. Eso ha sido. Doctor Schnitzler. Perdón si estoy dándole palo al apellido. No, Estoy no, tratando mi impecable, labor alemán. perfecto. Sí, sí, no, o sea, salió perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que realmente uno aprende todo el tiempo y sabemos que aprendemos desde los pacientes constantemente, eso es lo que me ha pasado a mí. En este momento, digamos, de mi ejercicio profesional, elegí una vida un poco más alejada de la urbe
y así como mencionaban, estoy en un hospital que es muy pequeño, realmente sigo vinculado desde lo docente a mis otros lugares de pertenencia, pero justamente creo que hoy tomo en representación quizás al neurólogo infantil que no está dentro de una estructura de alta complejidad con todos los equipos disponibles en cuanto a recursos profesionales o de tecnología, digamos, más inmediata, ¿no? Y hago un llamado desde un poco también lo que sentí y hemos conversado con Valeria, la mamá de Charo, que hay que quitar un poco esa idea de que solo los diagnósticos genéticos pueden surgir desde grandes instituciones y sí, si uno tiene el deseo y tiene esa inquietud, digamos, ¿no? De búsqueda, por supuesto, apoyándose en las instituciones, yo creo que los recursos hoy son más accesibles. Incluso, bueno, acá en Argentina está el Hospital Garrahan, que es un hospital que ha colaborado bastante en los últimos diagnósticos de SYNGAP y desde donde se puede, digamos, obtener el estudio genético en casos, digamos, puntuales, sobre todo en general, que no tienen cobertura del seguro de salud. Entonces, creo que lo que es importante es, primero, bueno, querer buscar, ¿no? Y todo lo que se fue escuchando y realmente el conocimiento actual que crece sin parar. Después es organizarse, ¿no? Indudablemente, como decía el doctor Aledo, nadie puede solo, ¿no? Y entonces el no poder solo tiene que ver con saber qué es lo que uno puede aportar, buscar la ayuda desde modelos que existan y ver cómo adaptarlos a cada una de nuestras situaciones, de nuestros países. Los límites muchas veces los ponemos nosotros, ¿no? O tendemos a veces a buscar la limitación afuera, pero realmente es querer y moverse y no parar, y digamos, y las ayudas o los recursos, si uno quiere, siempre están. Eh, y creo que lo fundamental es el diálogo, como en tantas situaciones, ¿no? El poder estar interconectados, bueno, sumarnos como esta red que se creó, poder ayudar unos a otros. Yo creo que eso es lo clave, ¿no? Que creo que para eso hacemos lo que hacemos. Yo creo que es muy interesante ver la perspectiva de los tres, ¿cierto? Porque hay una perspectiva más urbana, más rural, y hay algunos temas comunes dentro de lo que decíamos de heterogeneidad y homogeneidad de algunos de los rasgos que tenemos. Hay dos preguntas que me surgen a mí a partir de eso. Una es con respecto a las barreras, más que necesariamente logísticas, ¿qué barreras culturales han enfrentado ustedes? Porque estamos hablando de diagnósticos que no son un blanco-negro tan fácil, ¿no? Como decir, su hijo tiene cáncer o no tiene cáncer, o su hijo tiene estreptococo o no tiene estreptococo, sino algo que tiene una complejidad genética, de entendimiento de qué es discapacidad, entendimiento de qué es enfermedad crónica, algo que no se cura. ¿Qué han encontrado ustedes? De pronto la doctora Muñoz, seguimos como el mismo, hacemos así el círculo. Ay, perdón, estaba silenciada. Perdón, Andrés, no te escuché bien porque me estaban escribiendo. Ah, tranquila, pero, estábamos hablando un poquito sobre cuáles eran los retos que encontrábamos, digamos, en esa temática, sobre todo cultural, de entender discapacidad, entender trastorno genético, entender y cómo hacer para que las familias realmente vengan y poder desarrollar sobre eso. Sí, es complejo lo que se plantea, sobre todo cuando uno tiene que hacer una explicación de una etiología genética. En mi caso particular, cuando me toca realizar como la devolución del diagnóstico genético, a veces resulta un poco más complejo que las familias puedan ir haciendo un poco la aceptación de lo que puede ser, siendo que a veces estos diagnósticos etiológicos pueden estar asociados a un mal pronóstico o a un pronóstico más difícil de manejar en los pacientes que nosotros sabemos que en algún momento van a tener esta evolución, porque a veces los diagnósticos se hacen en niños bien pequeños. Entonces, en lactantes menores en que todavía no se han notado claramente los hitos del desarrollo o, por ejemplo, que no han empezado a tener un lenguaje tan claro. Entonces, al tener estos diagnósticos tan precoces, si bien
es un apoyo a lo que podamos hacer nosotros en tratamientos o a los exámenes que podamos solicitar o a cómo vayamos a hacer el estudio con estos equipos multidisciplinarios y el seguimiento posterior y la rehabilitación puede ser un poco más difícil de entender para las familias porque es algo muy importante que tenemos que tener nosotros como equipos y como tratantes. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de epilepsia y sobre todo estas epilepsias complejas, también significa un duelo para las familias. Entonces, ese acompañamiento en este proceso de aceptación y del duelo y cómo lo vamos manejando no es fácil y puede requerir mucho tiempo. Incluso en algunos casos nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, que tenemos un poco de alejamiento de las familias cuando les damos estos diagnósticos. También nos pasa, por ejemplo, en las cirugías de epilepsia, que los pacientes tienden a ser un poco reacios en considerar estas opciones de tratamiento inicialmente y buscan desde su propia culturalidad o su propia religión tratar de buscar algunas mejorías y aquí es muy importante cómo podamos trabajar con los grupos de trabajadores sociales o las asistentes sociales, como se llaman en nuestro país, las psicólogas, las neuropsicólogas, para ir acompañando a los papás y que no se nos pierdan y dejándonos solos, porque nos ha pasado en el caso de nosotros, cuando tenemos estos diagnósticos y que los niños van haciendo muchas crisis, múltiples crisis, crisis de difícil manejo que no responden inicialmente a antiepilépticos, que por ejemplo en base a su religión van haciendo quizás terapias que pudieran provocar más retraso de tratamiento y tiene que ser algo integrado, sin dejar sin menospreciar y sin dejar de considerar la culturalidad y la integración que puedan tener con la propia religión los pacientes, pero que sobre todo no se vaya haciendo una pérdida del paciente, que pasa muchas veces, a nosotros ha sido 1 año, 2 años, que se nos han perdido estos pacientes y han llegado con bastante deterioro después. Entonces, creo que ese diagnóstico y ese consejo y ese asesoramiento genético tiene que ser reiterado en múltiples consultas y con todo nuestro equipo que vayamos recalcando la importancia de que vaya siguiendo un tratamiento. Doctora Vaquero. Gracias, Andrés. No, me parece súper curioso porque lo que dice la doctora Carolina es justamente lo que nos pasa a nosotros igual, ¿cierto? Está ese pensamiento mágico, obvio todo es dentro del respeto y se va, entonces no creen, hacen tratamientos homeopáticos, van donde el médico naturista, entonces o llegan con complicaciones hepáticas, descompensados, mucho más deteriorados y con unas expectativas supremamente altas de curación. Entonces es un trabajo que requiere mucho amor, por lo que decía, la familia está abrumada por este diagnóstico, paciencia por parte del equipo tratante, porque el equipo también se agota, pero pues hay que entender que uno tiene un hijo enfermo y que se está enfrentando a una realidad pues de no curación, ¿cierto? Y de lo que se viene. Y adicionalmente nosotros también tenemos otra dificultad y justo pues lo viví hace unos días con pacientes indígenas que no hablan el español, llegan para pedirle pruebas genéticas y cómo les explico yo desde su cosmovisión que voy a pedir una prueba genética cuando ya creen en los espíritus. Entonces ahí me toca dar como un paso atrás y decir, no, yo hasta aquí llego, porque es lo que se viene después del diagnóstico. O sea, en estas personas es venirse a vivir en una ciudad grande, desplazarse sin recursos económicos y se tienen otras cosas pues que ellos no entienden. Entonces, a veces en esos casos tan particular, nuestro caso hacía dar un paso atrás, ¿cierto? Porque creemos que un diagnóstico de eso no va a impactar tanto como quisiéramos a este paciente y que finalmente va a traer mucho más, pues una alteración en la calidad de vida al moverse en una ciudad, traer pobreza, o sea, es difícil. Entonces, sí, compartimos en ese orden los mismos retos nosotros aquí en Colombia también. Por supuesto, Bueno, aquí sigue. no, muy interesante y comparto una experiencia justo del día de ayer, digamos, donde tuve control con una familia a quien le había pedido una secuenciación de exoma y el resultado lo reciben de una genetista. Y donde quiero resaltar la importancia de la comunicación, ¿no? Porque muchas veces los conocimientos son adecuados, lo que falla es lo que se lleva al paciente al cerrar la puerta del consultorio, ¿no? Entonces, esta mamá vino muy angustiada porque en la devolución le menciona, digamos, la colega, podría ser que, no quiero decir nada contra genetistas, podría haber sido neurólogo, perdón. Pero bueno, la mamá se fue llorando y estuvo varios días mal porque dentro del mensaje, cuando le transmiten que tenía una mutación SSN8A, le dice que le iba a tener hasta fallecer. Entonces, como que diciéndole, no se le va a corregir, digamos, pero
a la mamá le quedó la idea de que se iba a morir el hijo. Entonces, digamos, es como que creo que tenemos siempre ese desafío de reasegurarnos a veces de qué es lo que se lleva a la familia al terminar de dar la explicación. Porque a veces sentimos que hicimos lo correcto, pero no siempre es lo que se lleva. Entonces, por ahí tener ese tiempo, que no sé cómo les pasa a ustedes, pero a veces acá en Argentina estamos muy presionados con el tiempo de consulta, que hay muchos pacientes, mucha demora en turnos, mucha espera. Entonces, a veces es como que a uno se le puede pasar esto de revisar qué se lleva a la familia, ¿no? Entonces, creo que la clave es esa, es la importancia de la tranquilidad de saber lo que le pasa, porque por muchos años, como se decía antes, eran cuestiones sintomáticas, criptogénicas, y que hoy por hoy uno pueda poder contestar qué es lo que pasa, tiene que ser una tranquilidad también. Más allá de tratar de transmitir, al menos inicialmente, que hay opciones, que hay recursos, digamos, tratar de tener cuidado con los aspectos negativos que si aparecen, aparecerán. Pero bueno, quizás yo por lo menos trato de transmitir el vaso medio lleno, digamos. Son muy importantes esas perspectivas y digamos que uno de los mensajes que uno se lleva en parte de lo que mencionan ustedes es muchas veces hay que saber no solo el diagnóstico, sino cuándo, cómo, quién debe dar el diagnóstico y cuál es el valor agregado de dar el diagnóstico, porque muchas veces hay tanto misticismo y tantas dificultades alrededor que tiene uno que priorizar, sobre todo con respecto a las necesidades de un niño. Prefiero no irme por, como diríamos nosotros, por las ramas y darle una explicación biomolecular de qué es SYNGAP y dónde se afectan las dendritas y no sé qué, sino poder decir, miren, puntual, hay una condición, una epilepsia de causa genética, esto y lo otro, para poder llegar a convencer o por lo menos articular con el mayor énfasis la necesidad de un tratamiento antipiléptico, por ejemplo. Y eso pues digamos, un reto, vuelvo y digo, universal. Yo creo que hay otros retos universales en cuanto por ejemplo, aspectos logísticos y yo sé que, por supuesto, varía mucho con el sistema de salud y la localización de cada uno de ustedes. Me gustaría que de pronto nos dieran los dos puntos donde han encontrado, cada uno, los dos puntos donde han encontrado más reto en lograr articular un grupo multidisciplinario de manejo. Y esta vez, para confundirlos, vamos a dejar que el doctor Schnitzler nos diga de primero. Muy bien. Bueno, no, yo creo que lo difícil a veces es encontrar tiempo. Entonces, desde ya que desde una institución que puede organizar, aún dentro de las instituciones cuesta, digamos. Yo estuve 14 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde siempre y al día de hoy se siguen modificando o intentando estrategias, pero después siempre es de la primer limitante, ¿no? De poder organizarse en cierto tiempo. Recordaba una clínica que existía en el hospital italiano que era de mielomeningocele, donde uno rotaba como pediatra o neurólogo y funciona hoy creo que hace ya más de 20 años, ¿no? O sea, es como una especie de grupo donde había neurocirugía, neurología, en fin, pediatría, urología y lo que me quedó como enseñanza es que, bueno, que estaba bueno porque se nucleaban, se agrupaban a los pacientes con ese diagnóstico y se le podía organizar mejor, que es un poco lo que planteaba Valeria también, bueno, cuál era su situación, qué es lo que se podía modificar o qué es lo que habría que actualizar. Entonces creo que en este caso eh, seguro deben existir, digamos, ¿no? Pero quizás eh, en Argentina, digamos, creo que sigue siendo todavía una situación en donde no se sientan todos en la misma mesa, como que sigue habiendo, digamos, en gran medida, bueno, sí, como decíamos, ¿no? A veces, o si es así, a veces de puertas de por medio o de pasillo, queda mucho en el deseo y poco en el resultado. Entonces es como que creo que sí sería necesario responder a ese reclamo de Valeria en el sentido de poder destinar un espacio específico, en todo caso de neurogenética, sin duda que SYNGAP sería un diagnóstico y hay otros tantos, con lo cual yo creo que primero es querer hacerlo, después, bueno, poder organizarlo e incluso no lo creo imposible, digamos, más allá de cuestiones de coberturas o de la parte, digamos, remunerativa, que no es menor, pero creo que desde el gusto, desde la pasión de poder hacer algo que cambie una realidad, tiene que ser posible. Doctora Vaquer. Bueno, Andrés, ¿qué retos ha sido? Como decía el doctor Schnitzer, es como juntarnos. Para nosotros ha sido persistir
Nosotros afortunadamente ya logramos estar juntos en una consulta de neurogenética, estábamos la neuróloga y estamos yo sentadas siempre, de manera que cuando tenemos un resultado molecular, pues podemos explicar mucho mejor qué es, para dónde vamos, complicaciones, y como él bien lo decía ahorita, el vaso medio lleno. Y también nos ayuda a veces en la educación con los pacientes y en esa aproximación, porque los pacientes no dejan de estar como angustiados, y pues yo creo que eso genera mucha carga emocional para nosotros también como médicos. Entonces, estar juntos creo que es un gana-gana, ¿cierto? Para el paciente y para nosotros en el tratamiento pues de estas condiciones. Definitivamente uno de los grandes retos es la locación, o sea, poder abrir este espacio y convencer al hospital que podemos estar juntos, que económicamente se pueden generar ambas órdenes, pero que no afectan nuestro desempeño. Así otros temas logísticos, pero ahí vuelvo, hay que perseverar, educar y perseverar y lograr, pues hasta que se logre, pero sin duda es súper beneficioso para la familia, y también esto permite convencer a los aseguradores, en el caso de familias que vienen de otras partes, venir un día a todas las citas. Eso pues optimiza el cumplimiento, la adhesión, y permite pues que las familias estén más conectadas. Sin duda es un tema de paciencia y pues para nosotros de educar y educar y seguir tocando las puertas y no desistir, y también que los colegas estén motivados, porque muchos, como lo decías ahorita, desisten en el camino, ¿cierto? Las buenas intenciones desaparecen. Entonces, pues yo creo que requiere como medio un poquito un líder un poquito obsesivo que siga y que pueda como persistir. Muchas gracias. Doctora Muñoz, ¿qué agregaría usted? Y bueno, ahí apoyo completamente lo que dicen los colegas. Carolina, como menciona ella, en realidad, claro, la insistencia es lo que lleva al éxito muchas veces, no solamente en la parte pública, sino en la parte privada. Muchas veces hay gente colegas que son motivados para trabajar en equipo, otros que no, e ir tratando de localizar quiénes pueden ser los que van a participar en esta red. Hay gente que le gusta mucho trabajar en equipos multidisciplinarios y es mucho más fácil llegar a esos espacios, tanto en clínicas como en hospitales. Porque hay gente que tiene este entendimiento simplemente de que tenemos que trabajar como un equipo integral y sobre todo ir agarrando esas redes. La dificultad es que hemos encontrado nosotros, aparte de la insistencia, porque yo creo que con insistencia se logran cosas más allá de lo que uno espera de repente, sobre todo ir formando equipos y que finalmente la jefatura o los administrativos de los centros vayan viendo resultados en base a los equipos que estamos creando. Por ejemplo, como lo que se hace en equipos de dieta cetogénica, tener los horarios, horarios que tienen que ser extensos, porque en el caso de nosotros, cuando hacemos evaluaciones o trabajo en equipo, estamos una hora con el paciente, pero con equipos multidisciplinarios. Entonces se hace una evaluación de la nutrióloga pediátrica, de la epileptóloga pediátrica, de la nutricionista, en el que se hace un global de este paciente y se pueden ir destinando, por ejemplo, estas minutas o formas como vamos a seguir trabajando. También lo que hacemos nosotros en mi centro es, por ejemplo, hacer las evaluaciones de los pacientes que nos derivan, por ejemplo, de áreas rurales o de otras ciudades, atenderlos el mismo día con la neuropsicóloga, con la epileptóloga, tomarle el electro, que se puedan ir con sus medicamentos, dejarle la hora de control para tratar de hacerlo, que lo pueda ver la enfermera, para que pueda ser como algo más global y que se vaya con toda su atención lista para volver en 1 o 2 meses más. Y la otra dificultad importante que tenemos nosotros y que yo creo que mientras más insistamos y mientras más se creen estas redes a nivel nacional en cada país o a nivel internacional, es poder tener recursos, porque el estudio genético que necesitamos, o sea, todas las epilepsias deberían tener una etiología. No podemos quedarnos con que una epilepsia de difícil manejo y que me dio... no he podido localizar la etiología aún, porque la etiología va a ser la que me va a enfocar a la causa. Y a veces con una resonancia de 1,5 Tesla no es suficiente, tenemos que tomar la de 3 Tesla para hacer un diagnóstico, o tenemos que hacer estos paneles o estas secuenciaciones exómicas. Tenemos que tener los recursos y buscar las herramientas para poder, o tener los centros de derivación para poder tener estos diagnósticos etiológicos, porque van a ser los que nos van a orientar al tratamiento, al pronóstico, y cómo vamos a poder ir guiando a las familias en cuanto al apoyo y cómo van a ir evolucionando sus niños. Muchas veces, anteriormente, hace muchos años atrás, no me tocó verlo, pero
los pacientes que tenían síndrome de Dravet, por nombrar una patología, no llegaban a pacientes adultos. Ahora vemos que los pacientes con síndrome de Dravet son pacientes que llegan a edades adultas. Y también es algo que tenemos que trabajar, es el paso de la transición desde pediatría a adulto, porque también es una dificultad. Nosotros los que trabajamos en pediatría por distintas etiologías nos quedamos con los pacientes durante harto tiempo, pero ya llega un momento en que empiezan a tener otras dificultades más asociadas a la adultez y un neurólogo pediátrico no tendríamos por qué quedarnos con un niño de 19, 20, 21 años porque ya no son niños. Entonces, poder trabajar estos modelos de transición a nivel nacional y con modelos internacionales creo que también es súper importante que lo vayamos integrando porque también es una barrera que estamos viendo precisamente con estos diagnósticos. Yo creo que yo veía a todos los demás asintiendo con la cabeza esa última mención y creo que si pudiéramos ver a los participantes, casi todo el mundo estaría sintiendo también porque creo que el punto de la transición es probablemente uno de los más álgidos. Y pues hay muchas cosas que anotar respecto a las experiencias comunes, pero lo que me llama la atención, digamos, de la motivación individual de cada uno es como diríamos en inglés, where there's a will, there's a way. Donde hay voluntad, hay un camino. Y es construir ese camino con paciencia y digamos, con el entendimiento de una meta final desde las perspectivas individuales. No, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero lo que sí pienso que de pronto debiéramos llevar offline y tomando un poquito la iniciativa de las dos madres que nos compartieron su experiencia es si existe una red de terapeutas creada a partir de en ese sentido, de pronto podamos nosotros también crear dentro de la experiencia de la clínica multidisciplinaria y eso, experiencias de, por ejemplo, discusión de pacientes offline, ¿cierto? Tener agendado un espacio pequeño para presentar a un paciente, como haríamos si estuviéramos todos sentados en un mismo recinto, pero compartiendo qué sucedió con este paciente o este paciente. De pronto hablemoslo un poquito más a fondo, pero les agradezco mucho. Qué interesante ver, digamos, la diversidad de opiniones y perspectivas y en manejo de cosas que todos estamos enfrentando desde una óptica muy parecida. Les agradezco de verdad su participación. La próxima vez la hacemos un poquito más extendida.